muchos regalos al recibir, pero no habíamos pensado que el niño que nació aquella noche fue nuestro Dios. Fui la razón por la cual Él sufrió. Fui la razón por que su vida entregó. Por un mundo perdido, Dios su santo amor mostró la razón de vivir. Tiempo aprendí a dar como Jehová su ser nos dio. Cuando en una noche cruel el unigénito murió, solo por amor, porque razón por la cual Él sufrió. Fui la razón por que su vida entregó. Por un mundo perdido, Dios su santo amor mostró la razón de vivir. Al fin he descubierto la razón, está en dar en mi corazón totalmente a Él. Y lo que yo haga mientras aquí yo esté, viviré solo para Él. Fui la razón por la cual Él sufrió. Fui la razón por que su vida entregó. Por un mundo perdido, Dios su santo amor mostró la razón de vivir. Él es mi razón de vivir. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Damos nuevamente gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra en este momento. Y antes de abrir la palabra a nuestro Dios, quiero invitarlos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, poder compartir tu palabra. Y de acuerdo a tu promesa, Señor, pedimos que estés aquí con nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tocar nuestras mentes y corazones
y que sea Él, Señor, el que nos explique lo que vamos a ver el día de hoy. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias por la presencia de tus ángeles. Y gracias por escuchar nuestra oración. Pues lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumencito de lo que vimos ayer para poder entrar en materia esta noche. Ayer vimos Apocalipsis 14:8 y vimos que dice que Babilonia cayó. Y preguntamos por qué Babilonia había caído. Y llegamos a la conclusión que fue por dos cosas. Primero, porque no aceptó el mensaje del primer ángel. Segundo, porque dio vino a todas las naciones. Y veíamos que Babilonia es llamada en Apocalipsis 17 como la gran ramera. Veíamos que era una ramera porque no se mantuvo fiel a su marido, que es Cristo Jesús, sino que fornicó con los reyes de la tierra. Es decir, que no se mantuvo en el ámbito espiritual y religioso, sino que fue a buscar al poder civil y unió la iglesia y el Estado. También veíamos que está sentada sobre muchas aguas, es decir, el dominio que tiene sobre todo el mundo. Y al mundo dice que le ha dado vino al grado de que lo ha embriagado. Y veíamos que ese vino no es no más que las abominaciones, o podríamos decir doctrinas, que esta iglesia, este sistema religioso, porque una mujer ramera es una iglesia, este sistema religioso ha enseñado, le llaman la madre, quiere decir que de aquí salieron todas las abominaciones que fueron enseñadas a todo el mundo. Y las hijas, por consiguiente, terminaron por enseñar muchas de estas doctrinas. Así es que el día de hoy vamos a ver cuáles son esas abominaciones de las cuales ha enseñado a todo el mundo y que tiene a todo el mundo embriagado. Y eso es sumamente peligroso porque si el mundo está en esa condición, no va a poder entender la verdad. Así es que los invito a que vayan a sus Biblias. Vamos a ver muchos textos. A lo mejor no los va a poder encontrar tan rápido, a lo mejor sí, pero le animo a que los anote. Anote las citas y pueda usted checarlas nuevamente. Vamos a ver cuál es la primera abominación. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26. Deuteronomio 7, versículos 25 y 26 dice así: Quemarás en el fuego las imágenes de sus dioses. No codiciarás la plata y el oro que estén sobre ellas, ni los tomarás para ti, para que no caigas en la trampa por ello. Esto es abominación a Jehová tu Dios. ¿Qué dice que es una abominación? Las imágenes. Y luego dice: no meterás en tu casa ninguna cosa abominable, para que no seas anatema. Anatema es una maldición, para que no caiga una maldición en tu casa. Juntamente con ella, dice, las aborrecerás del todo y las abominarás, porque es anatema. Es decir, las imágenes, los ídolos son abominación para Jehová. Fíjense cómo dice Isaías 46, versículos del 6 al 9. Isaías 46, versículos del 6 al 9. Dice: hay quienes sacan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza. Luego contratan a un platero para hacer de ello un dios. Luego se postran y lo adoran. Lo cargan sobre los hombros y lo llevan. Lo colocan en su lugar. Allí permanece y no se mueve de su sitio. Aunque alguien le invoque, no responde ni lo libra de la tribulación. Acordaos de esto y tener valor. Volver en vosotros, oh transgresores. Fíjense cómo les dice: acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios
y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Así es que está diciendo que aquellos que sacan el oro, la plata, luego contratan a alguien para ser un Dios y luego dice que se postran a él y lo adoran. Y luego todas le piden. Dice que eso para Dios es una abominación. Fíjense otra cita, Isaías 44, versículos del 6 al 19. Isaías 44, versículos del 6 al 19. Dice, así ha dicho Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es como yo que lo proclame, que declare y relate de mí las cosas que han sucedido desde que establecí al pueblo antiguo y declaren las cosas por venir? Sí, declárenlas. No temáis ni tengáis miedo. ¿No te lo hice oír y te lo dije desde antaño? Y vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios aparte de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna. Los que dan forma a las imágenes talladas, todos son solo vanidad. Lo más precioso de ellos no sirve para nada. Y en cuanto a sus testigos, ellos mismos no ven ni conocen para su propia vergüenza. Y luego fíjense lo que dice el versículo 10. ¿Quién forma un Dios o funde una imagen que para nada aprovecha? He aquí que todos sus compañeros serían avergonzados, porque los mismos escultores solo son hombres. Que se reúnan todos y se pongan de pie, que teman y sean avergonzados a una. Que sean avergonzados, ¿por qué? Porque ellos, que son escultores, hacen imágenes y luego se postran a adorarlas. Ahora dice el versículo 12. El herrero toma una herramienta y trabaja sobre las brasas. Le da forma con el martillo y trabaja con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y desfallece. Versículo 13. El carpintero tiene la regla. Hace el trazo con un marcador. Labra con la gubia. Traza con el compás. Y le da forma de hombre y de belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, escoge una conífera o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, aderece asado y se sacia, después se calienta y dice, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se humilla delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. No saben ni entienden porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. Ninguno reflexiona en su corazón ni tiene conocimiento o entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del restante de ello, fíjense cómo dice, una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. ¡Wow! ¿Se fijan lo que hace la gente sin darse cuenta? Agarran, plantan un pino, dejan que crece, agarran la madera, le dan forma, con lo que les sobra, asan para comer y el resto hacen una figura, se postran ante ella y le dicen que es su Dios. Eso es una abominación. Ahora, tú puedes decir, pero es que no todas las imágenes son iguales, hay unas que son milagrosas. ¿Será así? Fíjate lo que dice Oseas 4:12. Oseas 4:12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera
Y bien podría ser de metal, o podría ser de cera, o de lo que tú quieras. Dice, y su palo le declara. ¿Oíste? Consulta a su ídolo y dice, y su palo le declara, es decir, su palo le contesta. Ahora vas a ver por qué le contesta. Porque el espíritu de prostitución le ha engañado. ¿Quién será el espíritu de prostitución? ¿Quién será? Si solamente hay dos espíritus, el de Dios y el de Satanás. ¿Cuál será? Y se prostituyen, dice, debajo de su Dios. ¿Será que Satanás también puede hacer milagros? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. Vamos a 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, versículo 14. Dice 2 Corintios 11, versículo 14. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás también se puede vestir como un ángel de luz. Satanás también puede hacer milagros. Y vamos a ver, cuando vayamos estudiando más adelante, que él va a hacer milagros para engañar a la gente. Ahora, ¿será que esto de los ídolos, de las imágenes, está en los mandamientos de Dios? ¿Será que es un mandato de Dios para nosotros? Fíjense cómo dice Éxodo 20, versículos 4 y 5. Éxodo 20, versículos 4 y 5. Dice así: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Queda claro, mis queridos amigos? ¿Queda claro que las imágenes o cualquier cosa que el hombre haga, una escultura, algo que talle con madera, con oro, con plata, con lo que sea, algo que el hombre haga con sus manos, Dios nos dice claramente que no tenemos que postrarnos ante ellas? Ahora, ¿no más lo que hace el hombre? ¿O será que también las cosas creadas? Fíjense cómo Moisés les recuerda a su pueblo. Deuteronomio 4. Vayan a Deuteronomio 4, versículos del 10 al 19. Bueno, vamos a leer primero del 10 al 13 y luego vamos a leer del 15 al 19. Deuteronomio 4, del 10 al 13. Dice: El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, Jehová me dijo, es decir, cuando le dio los mandamientos, cuando le dio los mandamientos a Moisés para que se los diera al pueblo. Dice, Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan en la tierra y para enseñarlas a sus hijos. Y os acercasteis y os reunisteis al pie del monte. El monte ardía con fuego hasta el corazón de los cielos, con densas nubes y oscuridad. Entonces Jehová os habló de en medio del fuego. Vosotros oísteis el sonido de sus palabras, pero aparte de oír su voz, fíjense lo que dice, no visteis ninguna imagen. Versículo 13, Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Es decir, cuando Dios le dio a Moisés las 2 tablas con los 10 mandamientos, les dijo, Moisés, acuérdense que solamente vieron fuego, no vieron nada, no vieron ninguna imagen. Y luego aquí lo aclara, versículo 15 al 19. Versículo 15 al 19, fíjense cómo dice. Por tanto, tened mucho cuidado de vosotros mismos, pues ninguna imagen visteis el día que Jehová os habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os hagáis imágenes
o semejanza de cualquier figura, sea en forma de hombre o de mujer. Es decir, no vas a adorar ninguna imagen, sea de hombre o de mujer, nada. Dice, no sea... dice versículo 17, ni en forma de cualquier animal que esté en la tierra, ni en forma de cualquier ave alada que vuele en los cielos, ni en forma de cualquier animal que se desplace sobre la tierra, ni en forma de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que al alzar tus ojos al cielo y al ver el sol, la luna y las estrellas, es decir, todo el ejército del cielo, seas desviado a postrarte ante ellos y les rindas culto. Es decir, no viste nada, no te vas a adorar a la imagen de ningún hombre, a la imagen de ningún animal, a la imagen de nada creado. Tú no puedes adorar a nada que sea creado por el hombre o sea creado por Dios. Al único que tienes que adorar es al Creador, y ese es el mensaje del primer ángel. Ese viene en el mensaje del primer ángel. Él nos dice adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo único que merece nuestra adoración es el Creador. Nadie más. Así es que, tristemente, este sistema religioso ha enseñado que nosotros tenemos que adorar imágenes y postrarnos ante ellas y pedirles a imágenes. Esto para Dios es una abominación. Y tengo muchas más citas, pero nos faltaría tiempo. Vamos a ver otras de las abominaciones. Pero quiero acabar con una cita sobre quiénes van a estar en el cielo y quiénes no. Apocalipsis 22, versículo 15. Apocalipsis 22, 15 dice: pero afuera quedarán los perros, y no se refiere a los animalitos, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Queridos amigos y hermanos, creo que es muy claro. Dios no quiere que adoremos ninguna especie de imagen de nada, ni nada que ha sido creado, inclusive si fue creado por Dios. Él no quiere que adoremos las cosas creadas, quiere que adoremos solamente a Él, al Creador. Otra abominación que has estado enseñando. Vamos a Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12. Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12. Dice el versículo 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa delante de ti. Así es que, ¿qué es una abominación para Jehová? Aquel que sea un mago, un adivino, un encantador, alguien que sea espiritista. Espiritistas aquellos que andan jugando con espíritus malos, como aquellos que consultan a los muertos. Eso es una abominación para Jehová. Y vamos a ver por qué. Fíjense lo que dice Isaías 8, versículos del 19 al 20. Isaías 8, versículos del 19 al 20. Y cuando os dicen, consultar a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran al hablar, responder: ¿acaso no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos a favor de los vivos? Él está diciendo, oye, si tienes un Dios vivo, ¿por qué vas a consultar a los muertos? Y luego contesta el versículo 20, a la ley y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. ¿Y qué dice la ley y el testimonio? La ley y los profetas y la palabra de Dios, ¿qué dice
con respecto a los muertos. Fíjense, Éxodo 22, versículo 18. Éxodo 22, versículo 18. Fíjense la orden que dio Dios bien clara a su pueblo. Éxodo 22, 18. No dejarás que vivan las brujas, dice en mi versión. ¿Por qué? ¿Por qué es que no tenía que dejar vivir a las brujas? Vayan a Primera de Samuel capítulo 28, versículo 3. Esta historia ha sido muy mal entendida y muchos la han malinterpretado, pero vamos a ver aquí realmente la realidad de esta cita. Primera de Samuel 28, 3 dice: Samuel ya había muerto. ¿Qué es lo que dijo? Samuel ya había muerto, el profeta Samuel. Y todo Israel había lamentado su partida. Lo habían sepultado en su ciudad, en Ramá. Y Saúl había quitado del país a los que evocan a los muertos y a los adivinos. ¿Por qué dice que los había quitado? Bueno, porque en el mandato anterior vimos que Dios les dijo que tenía que matar a todas las brujas o hechiceras. Ahora, versículo 6 al 9. Fíjense cómo dice versículo 6 al 11, versículo 6 al 11. Dice: Entonces Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Es decir, Saúl quiso consultar a Jehová y dice que Dios no le contestó ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas, que era por la única manera como Dios se reportaba con su pueblo. Entonces Saúl dijo a sus servidores, versículo 7, buscadme una mujer que sepa evocar a los muertos, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Sus servidores le respondieron: he aquí en Endor hay una mujer que sabe evocar a los muertos. Es decir, de todas las que había acabado Saúl, había dejado una con vida. Versículo 8. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y fue con 2 hombres. Llegaron de noche a la mujer y él dijo: por favor, evócame a los muertos y haz que suba quien yo te diga. Versículo 9. Pero la mujer le respondió: he aquí tú sabes lo que ha hecho Saúl, cómo ha quitado del país a los que evocan a los muertos y a los adivinos. ¿Por qué pues pones una trampa a mi vida para causarme la muerte? Esta mujer sabía que Saúl había acabado con todas las brujas, todas las hechiceras, porque jugaban con espíritus, evocaban al espíritu de los muertos. Versículo 10. Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Versículo 11. Entonces la mujer preguntó: ¿a quién haré que suba? Él respondió: haz que suba Samuel. ¡Wow! ¿Será que el que subió fue Samuel? Ahora, nomás vamos a hacer una poquita de lógica. Samuel era un profeta fiel de Dios. Vamos a suponer que Samuel, una vez que se murió, se fue al cielo. Sería lo más lógico, puesto que fue bueno. ¿No le tendría que haber dicho mejor a quién te bajo? ¿Por qué le dijo: a quién quieres que te suba? ¿Será que Samuel estaba abajo? ¿Será que Samuel fue malo? ¿O será por qué será que le dijo: a quién quieres que te suba? Interesante, ¿no es cierto? ¿Será que realmente cuando la bruja vio al espíritu o mandó al espíritu que Saúl pensó que realmente era Samuel, ¿será que era el espíritu de Samuel? ¿O será que era otro espíritu? Fíjense lo que dice Levítico 26. Dice Levítico 26: si una persona recurre a los que evocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo. Eso lo dijo Dios. Si una persona recurre a los que evocan a los muertos, dice: lo voy a excluir de mi pueblo. ¿Ustedes creen que si Dios no le contestó a Saúl ni por los profetas, ni por el Urim, ni por sueños,
¿Iba a permitir que fuera Samuel en espíritu? ¿Realmente era Samuel? ¿O será que era otro espíritu? Un espíritu de Satanás. Fíjense por qué es que Saúl murió y por qué Saúl, tristemente dice la palabra, que se va a perder. Primera de Crónicas 10, versículo 13 y 14. Primera de Crónicas 10, versículo 13 y 14, dice así. Así murió Saúl por la infidelidad que cometió contra Jehová respecto a la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a quien evoca a los muertos pidiendo consejo. ¿Por qué es que se perdió? Porque fue a evocar a los muertos, cuando Dios les había dicho que eso era una abominación para Jehová. Ahora, los muertos, una vez que mueren, ¿será que están conscientes? Cuando mueren, ¿se van al cielo si fueron buenos o se van al infierno si fueron malos? Fíjense lo que dice la Biblia con respecto a los que mueren. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 y 10. Eclesiastés 9, versículos 5, 6 y 10 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 10 dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño, porque en el Seol a donde vas no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Y en el Seol se refiere al sepulcro. Una vez que vas al sepulcro, ya se terminó todo para ti. Y es increíble, queridos amigos y hermanos, que Dios le dijo a Eva que si comía del árbol prohibido, del árbol del bien y del mal, le dijo: vas a morir. Y era un mandato de Dios. Ella decidió desobedecer a Dios, por tanto pecó. Pecado es transgresión de la ley. Ella transgredió a un mandato de Dios y la paga, según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dios le dijo que iba a morir. ¿Pero qué le dijo Satanás? No te preocupes, no vas a morir. Y es increíble que ahorita le hagamos más caso a Satanás, pensando que cuando vamos a la tumba anda nuestro espíritu ahí como Gasparín vivo, cuando realmente Dios dijo que el que peque morirá. Una vez que una persona muere, sus pensamientos se terminan. Y podría dar muchos más textos, pero no tenemos tiempo para verlos todos. Así es que esta es otra doctrina de la inmortalidad del alma. Nomás póngase a pensar, si somos inmortales, si vamos cuando morimos aquí, si estamos vivos en el cielo o en la tumba, realmente no hemos muerto, estamos vivos y somos inmortales. Y si somos inmortales, ¿para qué viene Dios a darnos inmortalidad si ya somos inmortales? Así es que hay muchísimos textos que podemos ver, pero vamos a ver la siguiente abominación. Proverbios 28:9 dice así. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. ¡Wow! Si no oímos la ley de Dios, aún nuestra oración es abominable. ¡Qué tremendo!, ¿no es cierto? Vamos a ver por qué es tan importante guardar los mandamientos de Dios. Vamos a Mateo 7, versículos del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. ¿Quién es el que va a estar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de su Padre, el que le hace la voluntad de Dios. No el que me dice Señor, Señor. Es decir, va a haber muchos cristianos que le digan que le hablen a Dios de Señor. Y fíjense, versículo 22 del capítulo 7 de Mateo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, versículo 23, nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. O en las versiones dice obradores de iniquidad, o obradores que no guardaron la ley. Iniquidad es pecado y pecado es infracción de la ley. Podríamos decir, nunca os he conocido, infractores de la ley. Guardar la ley es la voluntad de Dios. Fíjense cómo dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice: en esto sabemos que nosotros la hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. ¿En qué dice que sabemos que la hemos conocido? En que guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Si dice que le conoce y no guarda los mandamientos, dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjense cómo dice Mateo 22. Estas palabras las dijo Jesús. Mateo 22, versículos del 36 al 40. Le dice, maestro, Mateo 22, versículo del 36 al 40. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice el versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La primera tabla de la ley, que son 4 mandamientos, ¿de qué hablan? De nuestro amor a nuestro Padre, de nuestro amor a Dios. Y en la segunda tabla vienen 6. ¿Y de qué hablan? De nuestro amor al prójimo. Y dice, de esto depende toda la ley y los profetas. Queridos hermanos, la ley de Dios es eterna y para siempre. Fíjense cómo dice Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice, las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todos tus mandamientos. Son afirmados eternamente y para siempre, hechos con verdad y rectitud. ¿Afirmados qué cosa? Eternamente y para siempre. Ahora, fíjense en Mateo 19. Bueno, vamos rápido porque el tiempo nos está ganando. Y fíjense, para Jesús, ¿será que Jesús cuando vino aquí clavó los mandamientos en la cruz? Fíjense lo que dice Mateo 5, 17 y 18. Dice, Mateo 5, versículo 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es decir, no he venido a quitarla. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Jesús no vino para quitar, para abrogar, vino para cumplir la ley de Dios. Ahora, fíjense cómo dice Apocalipsis 22. ¿Será que al final necesitamos guardar la ley? Apocalipsis 22, versículo 14. Dice, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos
para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. En otras versiones dicen los que lavan sus vestiduras, pero fíjense el versículo 15. Primero dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan el derecho al árbol de la vida. Pero el 15 dice quiénes son los que no van a entrar. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica mentira. Es decir, menciona a todos aquellos que no guardan los mandamientos. Menciona todos los mandamientos rotos. Así es que los mandamientos, mis queridos amigos y hermanos, son eternos y para siempre. Y si te han enseñado que ya no se tienen que guardar, que fueron clavados en la cruz, ten cuidado, porque la ley de Dios es eterna. Es cierto, guardar la ley no te salva. Eso es cierto. Somos salvos por gracia, como vamos a ver ahorita. Pero guardar la ley de Dios no la guardamos para ser salvos, sino porque somos salvos, la guardamos. Y ahorita lo vamos a entender mejor. Vamos a ver versículo Lucas 16, otra de las abominaciones. Lucas 16, versículos del 13 al 15. Dice así, Lucas 16 del 13 al 15. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, de delante de Dios es abominación. ¿Será que nosotros tenemos que justificarnos a nosotros mismos? ¿Nosotros tenemos que justificarnos a nosotros mismos? ¿O será que Dios es el que nos justifica? Fíjense cómo dice Romanos 3. Romanos 3, versículos del 20 al 24. Romanos 3, del 20 al 24. Dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que decíamos ahorita, la ley no sirve para salvarnos. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Es decir, tú puedes guardar la ley y por eso no vas a ser perdonado. Dice, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. ¿Para qué sirve la ley? Sirve para que sepamos qué es pecado. La ley es un espejo que nos muestra nuestra condición. Y cuando vemos nuestra condición pecaminosa, que somos pecadores, ¿qué es lo que hacemos? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, todos somos pecadores. Pero fíjense, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados por su gracia. Somos perdonados por fe. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y Él promete perdonarnos. Y Él nos da su justicia y nos otorga su gracia. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, hay mucha gente que la gracia ha hecho de la gracia una gracia barata. Creen que tienen el permiso de pecar todo, porque dice, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Síguele pecando. Mismo Pablo dijo, eso no es. Ahora, la gracia es un poder que Dios nos da para algo bien importante. Fíjense qué dice Tito 2, versículos del 11 al 12. Tito 2, versículo del 11 al 12. Dice, porque la gracia, Tito 2, del 11 al 12, dice, porque la gracia salvadora de Dios, ¿qué cosa dice? La gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Es decir, la gracia nos debe ayudar para poder guardar la ley de Dios. La gracia nos capacita para ya no hacer nada malo. No como muchos predican. Síguele,
tienes la gracia de Dios, síguele, puedes pecar todo lo que quieras. No, la gracia es un regalo que Dios nos da. Él nos da su gracia cuando nosotros merecíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros vemos que Dios pagó esa deuda enorme por ti, por mí, por amor a Él, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque le amamos, porque nos salvó, mis queridos amigos y hermanos. Así es que somos salvos, somos justificados por fe, por gracia, pero los mandamientos los guardamos por amor. Así que ¿quién es el único que justifica? Es Cristo Jesús. Somos justificados por la fe. ¿Qué otra cosa, mis queridos hermanos, es abominación? Tengo más citas, pero ya no voy a alcanzar a leerlas todas. Vamos a Deuteronomio 14:3 para ver otra abominación. Dice Deuteronomio 14:3, no comerás ninguna cosa abominable. Si vemos el contexto del capítulo, aquí se refiere a todo el tipo de alimento. Dios dio alimentos que eran limpios, carnes limpias y carnes que eran inmundas. Y nos dice cuáles podemos comer y cuáles no podemos comer. Este sistema religioso ha dicho que se puede comer lo que sea. No, en su palabra nos dice qué cosa podemos comer y qué no. También nos dice que otra cosa bien importante, 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17. Fíjense lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nuestro cuerpo es templo de Dios. Y dice versículo 17. Si alguien destruye el templo de Dios, ¿y cómo lo va a destruir? Con las cosas que comemos, con las cosas que tomamos, con las cosas que metemos en nuestro cuerpo. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Así es que Dios en su palabra nos dice, ten cuidado con lo que comes. Ahorita la mayoría de las enfermedades que hay en el mundo son porque la gente no ha sabido seguir los mandamientos de Dios, sus leyes de la salud. Él ha prometido que si nosotros somos fieles en guardar su palabra, en comer lo que Él nos ha dicho que comamos, la dieta del Edén, frutas, verduras, granos, legumbres, si comemos eso, dice, ninguna enfermedad de las que tiene el mundo la vas a tener tú. Es una promesa, queridos amigos y hermanos. Tengamos cuidado con lo que comemos. Otra cita, otra abominación. Vayan a Jeremías 32. Jeremías 32, versículos 33 y 35. Jeremías 32, versículos del 33 al 35. Dice, ellos me dieron la espalda y no la cara, y a pesar de que les he enseñado persistentemente, no han escuchado para recibir corrección. Más bien han puesto sus ídolos abominables en el templo que es llamado por mi nombre, contaminándolo. Han edificado lugares altos a Baal que están en el valle de Ben Hinnom para hacer pasar por fuego sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino a la mente que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Jehová. Y usted puede decir, caray, ¿será que ahorita hay alguna iglesia, alguna religión que enseñe que debe quemar a sus hijos? ¿Por qué quemaban los paganos a sus hijos? ¿Por qué los ofrecían a Moloc? Bueno, decían que era para calmar la ira de sus dioses. Ahorita hay una doctrina que se llama la doctrina del infierno. ¿Será que Dios se goza en que sus hijos se estén quemando para siempre? ¿Será que cuando una persona muere y fue mala y se va al infierno y se está quemando ahí por miles y miles y miles de años, ¿será que a eso a Dios le hace que calme su ira? ¿Será que eso es una doctrina válida del infierno? La Biblia no me malentiendan. La Biblia habla de un infierno, pero habla que va a ocurrir al final del tiempo. Fíjense rápido. Éxodo 24, déjenme ver. 24:17 dice,
Y la apariencia de la gloria de Jehová en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Hebreos 12:29 también dice que Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿quién es el que es eterno? ¿Dios, que tiene apariencia de fuego consumidor, o los que se queman? Fíjense Judas 1, lo que dice Judas 1:7. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo sufriendo la pena del fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron castigadas con el fuego eterno. Pero ¿quién era el eterno? ¿El fuego que representa a Dios o Sodoma y Gomorra? Fíjense qué dice 2 de Pedro 2, versículo del 2 al 6. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6 dice: y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolos como ejemplos para los que habían de vivir impíamente. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Se hizo cenizas. ¿Y por qué dice que fue castigado con fuego eterno? Porque el fuego eterno es Dios. Dios es eterno, pero lo que quema no es. Si ustedes ven en Malaquías 4, 1 al 3, se van a dar cuenta que el fuego al final va a acabar con todo. El fuego, dice Mateo 25:41, que el fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero tristemente van a recibir esa misma suerte todos los que no acepten adorar al Creador, solamente aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. Y yo quiero acabar leyendo una invitación de nuestro Dios para todas aquellas personas que han sido engañadas con estas abominaciones. Dice Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de estas cosas vi otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Y proclamó con potente voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Queridos amigos y hermanos, Dios nos hace una invitación. Si tú has tomado parte, si tú has recibido esta doctrina, Dios dice que tiene ovejas en muchos rediles. Y Dios tiene a sus hijos en diferentes iglesias. Ninguna religión te va a salvar, querido amigo y hermano. Solamente aquellos que amen a Dios y guarden sus mandamientos y tengan la fe de Jesús. Y yo te digo, acepta la invitación. Jesús nos invita y nos dice: salid de ella, pueblo mío. Si es tu deseo tu deseo en esta noche, te invito a que inclines el rostro para tener una palabra de oración. Querido Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos revelas la verdad. Ayuda a mis queridos amigos y hermanos a poder estudiar tu palabra y poder conocerla por ellos mismos. Ayúdanos, Señor, a poder estar seguros de que tú nos has perdonado, hasta estar seguros de que conocemos la verdad y podemos estar listos, Señor, para solamente adorarte a ti, que eres nuestro Creador. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.